profesores de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Trujillo, jóvenes todos, asistentes todos. En realidad, para mí siempre es particularmente gratificante poder tener contacto con los jóvenes. Habida cuenta que, como ustedes conocen, yo soy profesor universitario de hace una buena cantidad de tiempo. En realidad, yo apenas terminé mi maestría en economía, me incorporé, digamos, como profesor en el Departamento de Economía de la Universidad Católica hasta ahora. Y bueno, comparto esta actividad en varias universidades, con algunas actividades de carácter ya en el sector empresarial y consultoría, pero sin duda que si a mí me ponen a elegir dentro del conjunto de actividades que yo actualmente desarrollo, cuál es con la que particularmente me siento gratificado y entusiasta, sin duda, digamos, que tiene que ver con la docencia. Porque la docencia a uno le permite dos cosas fundamentales. Uno, el estar permanentemente en training, porque uno como profesor universitario debe de actualizarse, y entonces eso obliga, y además si a uno le gusta, uno tiene vocación, lo hace con mucho gusto, el poder actualizarse permanentemente en las materias que uno dicta. En mi caso, yo soy profesor en las áreas de macroeconomía y finanzas públicas. Pero además, la posibilidad de contactar con los jóvenes, ¿saben qué? A uno le permite también sentirse útil, porque de alguna manera, cuando yo me formé, como ustedes conocen, mi pregrado lo hice en una universidad pública, y ciertamente en la universidad pública uno tiene una serie de restricciones que no se tiene en la universidad privada, lo que obliga a uno como estudiante a desarrollar un mayor esfuerzo, pero definitivamente ese mayor esfuerzo lo disciplina a uno, y esa mayor disciplina sin duda que es de importancia enorme a continuación cuando uno ejercita profesionalmente. Entonces, en ese sentido, sentirme útil porque puedo transmitir mi experiencia a través del ejercicio profesional a las nuevas generaciones de economistas. Creo que esa transmisión de conocimientos, esa transmisión de experiencia es importante en términos de formación de los alumnos de economía. Y qué mejor cuando la transmisión de esa experiencia está muy basada en lo que es experiencia local, en experiencia peruana. Porque si hay probablemente uno de los déficits en cuanto a la formación de los economistas en el Perú, probablemente es que trabajamos mucho con textos traídos de fuera o traducidos, trabajamos con mucha casuística de fuera, y yo creo que es importante, por el lado de los profesores, darle ese valor agregado, que viene a partir de la propia experiencia individual. Entonces no quería, en principio, iniciar esta presentación sin mencionar estos dos aspectos por los cuales yo me siento absolutamente cómodo en los ambientes universitarios, que de alguna forma es mi medio natural. Y la universidad, como ustedes lo saben también, es una institución donde se debaten y discuten ideas, donde definitivamente no hay límites para el pensamiento, donde uno tiene que tener absolutamente libertad para poder expresar lo que uno piensa. Es más, como le comentaba al compañero de ustedes encargado, digamos, de hacer las reflexiones, el delegado, le comentaba que es perfectamente posible, por ejemplo, admitir que haya personas que piensan distinto de uno. Pero el hecho que entre peruanos pensemos distinto no nos convierte en enemigos. Hay que tener tolerancia frente a la diversidad. Hay que ser tolerantes frente a personas que pueden pensar distinto. Y en ese sentido, la universidad definitivamente tiene que ser una institución, un centro abierto para admitir las diferencias, admitir las discrepancias, pero que a final de cuentas, independientemente de las discrepancias o diferencias, lo importante es que haya discusión de ideas, que esas ideas estén sustentadas en argumentos, porque creo que eso es lo que caracteriza, digamos, a la institución llamada universidad como centro de formación de profesionales y como centro generador de ideas y de conocimiento. Dicho esto, lo que motiva mi presentación el día de hoy es básicamente comentarles muy sucintamente, porque yo voy a estar más bien a la expectativa de las preguntas que ustedes puedan hacer,
dependiendo un poco de las limitaciones de tiempo. ¿Qué significa crecer con inclusión social? Porque si alguien me preguntase por el lado de la propuesta, por ejemplo, de Gana Perú, ¿cuál es, resuma usted en una frase lo que se propone? Es crecimiento con inclusión social. Pero, y aquí permítame de alguna manera interpretar esta frase. Cuando hablamos de crecimiento económico, los economistas pensamos en lo que es el aumento del Producto Bruto Interno, el aumento de la riqueza. ¿Es importante que la riqueza aumente? Sí, es importante. Yo diría que es una condición necesaria, pero no suficiente para que haya desarrollo económico. Los economistas sabemos que para que haya desarrollo económico en un país tienen que darse 4 condiciones. Primero, que la economía crezca. Segundo, que haya un aumento en las capacidades de la gente, a lo Amartya Sen. Tercero, tiene que reducirse la desigual distribución del ingreso. Y en cuarto lugar, tiene que haber preservación de los equilibrios ecológicos. Solamente en la medida en que concurren estas 4 condiciones, estos 4 factores, es que hablamos de desarrollo económico. En ese orden de ideas, cuando hablamos de crecimiento, hablamos de uno de los 4 factores que se necesitan para desarrollar económicamente. Entonces, evidentemente, cuando uno habla de crecimiento con inclusión social, hablar de inclusión social implica, sin duda, considerar los otros 3 factores a los cuales acabo de aludir. Si quieren verlo de una manera mucho más clara, cuando hablamos de inclusión social, ¿a qué nos referimos? La inclusión social, si lo vemos en términos muy claros, es ver cómo a través de políticas públicas es posible que la prosperidad, el bienestar que se genera, o si quieren para decirlo en términos más exactos, el crecimiento económico, la riqueza que se genera a través de políticas públicas deliberadas, permite compartir esta riqueza entre una mayor cantidad de compatriotas. O decirlo de otra manera, cuando hablamos de inclusión social, nos referimos al hecho a través del cual, vía políticas públicas, es posible cambiar para mejor el día a día de muchos compatriotas nuestros que ahora solamente miran al crecimiento económico, a la modernidad, a la prosperidad, pero solamente lo ven pasar. Y el reclamo de una cada vez más importante parte de nuestra población es: ¿en qué momento me toca? ¿En qué momento este crecimiento económico, que ustedes saben, por ejemplo, entre el 2001 y el 2010, el Producto Bruto Interno en términos acumulados ha crecido por encima del 75%? Y si vemos en términos per cápita, en los 5 últimos años, la tasa de crecimiento del Producto Per Cápita ha sido casi el doble de la tasa de crecimiento del Producto Per Cápita en América Latina. Pero está claro, por ejemplo, que mientras, y es cuestión de mirar las cifras, mientras que ha crecido el Producto Per Cápita, los salarios reales se han mantenido casi estancados. Entonces, como ustedes saben bien, cuando hablamos de los factores productivos, si crece el Producto Per Cápita y los salarios reales se mantienen estancados, obviamente lo que está pasando es un aumento dentro de lo que es el producto o el ingreso del resto de factores. Y entonces ahí tenemos el problema de una desigual distribución del ingreso. Y ahí tenemos el problema de una dificultad por el lado de desigualdad de oportunidades de la gente. Cuando hablo sobre esto último, pónganse a pensar en lo siguiente. Una niña que nace en las alturas de Huancavelica, donde de acuerdo a las últimas cifras de pobreza, ustedes saben que el promedio de pobreza en el Perú, de acuerdo a cifras del 2010 que ha aparecido la semana pasada, la pobreza en el Perú anda por 31%. Estaba en 34,8% en el 2009, en el 2010 31%. Sin embargo, en regiones como Huancavelica, la pobreza anda por 66%. O sea, de cada 100 peruanos en Huancavelica, 66 son pobres. El promedio, ese promedio de 31%, esconde estas cifras extremas. Y si hablamos a nivel del medio rural, en el medio rural la pobreza es del 54%. Entonces, lo que quiero decirles a finales de cuentas es que tenemos que tomar con pinzas las cifras promedio de pobreza. Pero ¿por qué menciono a Huancavelica? Porque yo quisiera plantearles a ustedes como tema de reflexión. Una niña que nace en las alturas de Huancavelica tiene las mismas oportunidades, las mismas perspectivas de ingresos futuros y condiciones de vida que, por ejemplo, una niña que nace en una ciudad como Lima. Evidentemente que no.
porque hay un problema de desigualdad en el acceso a oportunidades. Y eso es uno de los desafíos que se tiene de por medio. Y qué duda cabe que hay problemas por el lado de los equilibrios medioambientales. O sea, muchas veces el crecimiento económico implica deteriorar el hábitat, deteriorar el medio ambiente. Y muchas veces también hay controles laxos sobre dichos deterioros. O sea, lo que quiero decirles a finales de cuentas es que cuando hablo de inclusión social, lo que estoy diciendo es que a través de políticas públicas deliberadas, ¿cómo hacemos para que la prosperidad, o mejor, los frutos de la prosperidad puedan cambiarle el día a día para mejor de una mayor cantidad de compatriotas? Esa es la idea central. Y obviamente, cuando estoy hablando de políticas públicas deliberadas, me estoy refiriendo a qué? Implícitamente a que el libre juego de la oferta y la demanda, o sea, el libre juego en los mercados, si bien es cierto puede originar precios y cantidades de equilibrio, esos precios y cantidades de equilibrio muchas veces no son socialmente aceptables. Entonces, es por eso que se necesitan políticas públicas deliberadas. Y si alguien me preguntase, dentro de la propuesta de Gana Perú, ¿cuál es la característica central? ¿Cuál es el principal cambio, si se quiere, o énfasis en el modelo económico? Mi respuesta es sencilla. El principal cambio o énfasis tiene que ver, sin duda, con la prioridad que van a tener la aplicación de políticas sociales, o mejor, de programas sociales. Pero claro, hay otro aspecto que yo no puedo perder de vista. Y ese aspecto que no puedo perder de vista se refiere a lo siguiente. Cuando en la propuesta se establecen programas sociales, los programas sociales son de dos tipos: programas sociales asistenciales y programas sociales de carácter productivo. Los programas sociales asistenciales, por ejemplo, son Pensión 65, que implica dotar, por ejemplo, dar una subvención a nuestros adultos mayores de 250 soles, adultos mayores que ahora están en condición de pobreza y que no tienen pensión alguna, a pesar de haber trabajado. Lo que pasa es que estuvieron en el sector informal. Y uno puede, algunos de los detractores de esta propuesta dicen, esos los que siempre dicen que no se puede hacer nada, dicen, pero en realidad el Estado ahí va a gastar dinero. ¿Y cuál es la recuperación que se va a tener? Tienen que entender, probablemente estos detractores, que el ser ciudadano en un país implica deberes, pero también implica derechos. Y la condición de ser ciudadano, dentro de los varios derechos que debería tener dicha condición, se refiere, por ejemplo, a tener una vejez digna. Eso es un tema simplemente de respeto por las personas. El otro aspecto, por ejemplo, sobre el que quiero enfatizar dentro de los programas sociales asistenciales, es el programa de Cuna Más. Dicho sea de paso, antes de pasar a este programa Cuna Más, se preguntarán, ¿y cuál es el financiamiento de Pensión 65? Pensión 65 se va a financiar íntegramente con recursos del Tesoro Público. No se va a tocar un solo centavo de los aportes de nosotros a las cuentas individuales de capitalización, o sea, nuestros aportes al fondo privado de pensiones. Y por si acaso, el sistema privado de pensiones va a continuar como está. Es decir, las personas van a poder optar entre el sistema público y el sistema privado. Ahora, muchos podrían decir, ¿es factible financiar el programa Pensión 65 con Tesoro Público? La respuesta es sí. Hoy, el 52% de las pensiones que paga el Sistema Nacional de Pensiones, o sea, administrado por la ONP, la Oficina de Normalización Previsional, el 50% de las pensiones que hoy se pagan vienen financiados por Tesoro Público. Y además, el costo de Pensión 65, en el caso más extremo, llega a 0.3% del Producto Bruto Interno. Y dicho sea de paso, todos los programas sociales se van a aplicar gratis.